gusto, una alegría, una bendición nuevamente estar junto a ustedes con la bendición de Dios. Para su servidor Gabriel Moreno, alegría siempre inmensa en mi corazón por saber que juntos nos podemos conectar a través de la palabra de Dios con el Dios que todo lo puede, que todo lo ha creado y que todo lo sostiene. Bienvenidos a un capítulo más de Lecciones de Esperanza. Esperamos que donde quiera que se encuentren sientan el abrazo y la bendición de Dios todos ustedes. Gracias por acompañarnos e invitar a otros a que también se beneficien de las bendiciones que Dios nos regala a través del libro sagrado, la palabra de Dios. En esta ocasión contamos con la compañía del pastor Jonathan Pérez. Pastor Jonathan, gracias por estar aquí, muy amable. Gracias, pastor, por la invitación nuevamente y es un placer para mí estar en este lugar para estudiar la palabra de Dios. Y el tema que estaremos trabajando hoy habla del reinado, del señorío de Dios. Sí, señor, es algo muy importante. Todos en este mundo somos gobernados por alguien. Jocosamente decimos, soy gobernado por mi esposa, pero por alguien estamos gobernados. Todos estamos en un país que es legislado por alguien y todo depende de cómo vemos a esa persona que nos gobierna, es de acuerdo a la relación que tengamos con él. Así que vamos a tratar de mirar el Señor, que es el gobernante, cómo tenemos esa relación con él el día de hoy en este estudio. Así es, pastor, y en un mundo de tanta incertidumbre, ¿no? Donde muchas veces sale de control todo. La naturaleza nadie la puede controlar, la política, la economía, las finanzas de las personas. Es muy incierto el futuro de las personas. Hay gente que ha confiado en alguien, en una compañía, y de pronto todo se viene abajo y pareciera que el mundo está sin control, como que se hacen ciertas cositas, pero que qué bueno que en medio de toda esta situación tan compleja para las personas que tenemos tantos pensamientos de pronto que a veces generan temor del futuro, el devenir para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones futuras. La Biblia, mis apreciados, trae un mensaje apropiadísimo, muy importante y de gran seguridad para nosotros, donde se nos presenta con certeza, con pruebas poderosas, que Dios es no solamente quien crea, sino el Dios que está al frente, al control y sostiene lo que pasa, y sostiene este universo y está al control de todo, nada se escapa de su dominio, ¿no? Sí, señor, no, eso lo tenemos claro. En la Biblia vamos a encontrar ese rey que está al control de lo más mínimo, de la hoja que se cae, dice mi esposa siempre, que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Pero todo va en este mundo tan cambiante, lleno de incertidumbre, es cómo estamos relacionados con él o con la persona que nos gobierna, que es lo que quisiera que pudiéramos llevar el día de hoy en este estudio, de que nadie puede oponérsele a este rey, el cual vamos a estudiar en esta semana. Así es. ¿Cómo se describe a Dios, pastor, y a los seres humanos en el libro de Salmos? Ahí pastor, usted da una introducción interesante. Dios, en este libro de los Salmos, si nos colocaban dos salmos especiales, y en todos los salmos es el mismo denominador, es Dios es el creador. Y no lo deja solo ahí, sino que nos muestra las evidencias de por qué es el creador del mundo, las aves, los árboles, y saca muchas metáforas para mostrarnos que es el creador y sustentador de esa creación. Al hacer así, entonces ahora nosotros miramos en qué estamos nosotros. Entonces nosotros somos la creación. Y como creación, ¿qué papel tenemos? Que estamos hechos a su imagen. Dice la Biblia en el Salmo que leímos, un poco menor a los ángeles, pero aún así somos su criatura, que Él nos quiere cuidar, sustentar, proteger, ayudar, acompañar. Pero ahí es donde están nosotros, cómo queremos desarrollarnos con este Dios creador que todo lo hizo. Cuando nosotros leemos el Salmo 105, quiero leerlo así rápidamente. Sí, claro que sí. Dice, es un texto que va antes de, es el último del Salmo 100, que dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Otro salmo dice, probad y ved, que el Señor es bueno. Que nosotros no podemos decir, sí, Jehová es bueno, pero el salmista dice, probad a Dios y verán que Él es bueno. ¿Y cómo sabemos eso? Probemos a Dios. ¿Y cómo lo probamos? Es confiemos en Él, digamos, bueno, Señor, confío mi vida a ti, hago esto como criatura y veremos al Dios que nos hizo como creador. Sí me va a acompañar, pero probémoslo. Pero no de probarlo de que es que si llueve o no llueve, o que si se me cae esta moneda y cae sellos, entonces así es Dios. No, es de relacionarnos con Él y confiar en Él y veremos cómo Él se preocupa por su criatura siendo el creador, que es lo que los salmos y los salmistas quieren dejar claro, de que no hay nadie por encima de nuestro Dios creador. Es lo que Él quiere, los salmistas quieren dejar claro.
Así es, y por ejemplo, acompañando lo que usted menciona del Salmo 105, bueno, hay una palabra de criatura, ¿no? Hijo, creación. Si un papá cuida a su criatura, ¿no? Anda pendiente de ese fruto del vientre, de ese hijo, de esa hija, no quisiera que se enfermara, que le pasara nada, hace tantas cosas que han hecho y muy seguramente que nos ve y nos escucha, son papás o mamás también y han hecho grandes sacrificios por sus hijos. Ahora el Dios del cielo, que es mucho más perfecto y no solamente perfecto, sino tiene mucho más poder, ¿qué no hará? Para protegernos, para cuidarnos. Y complementando eso que usted menciona, pastor, del Salmo 100, en el Salmo 8, también se nos dice algo bien interesante, ¿no? Sí, señor. El salmista allí dice, el versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Él dice, el cielo mismo cuenta que hay un creador. Que hay un creador. Hace un tiempo tuve una experiencia de ir a un lugar, hace unos buenos años, subir a la sierra al Cocuy, allí en un lugar, un nevado muy lindo, y que nos llevaba era una persona atea, el guía, la persona que nos iba guiando en la caminata. Y nos sucedió algo interesante cuando llegamos allí, estamos en la parte alta del nevado, pues el grupo que íbamos éramos cristianos, nos arrodillamos a orar porque la vista que se tenía era una cosa impresionante, muy linda, una cosa que nos llevó como a decir, no, esto lo creó Dios, entonces nos arrodillamos a orar y cada quien nos buscó un lugarcito y se arrodilló a orar. Pero nos llamó la atención que al ratico volteamos a mirar a nuestro guía y él estaba ya sentado, pero estaba llorando. Entonces pensamos que está enfermo, que le ha pasado algo y era un hombre muy rudo, un hombre pues, y entonces le decimos, oye, se llama Alexander, Alexander, ¿qué pasó? Y él nos decía, miren, lo que pasa es que estar aquí me confronta con lo que yo digo que creo. Porque los vi a ustedes ahí, sé que estaban orando, y es que esto tan perfecto que viene un conflicto para mí que digo no creer en un Dios creador, porque esto no puede salir de la nada. Pareciera que hay una mente inteligente que colocó todo esto en su lugar, ¿no? Entonces esto para decir lo que dice el Salmo 8, versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos y lo que tú formaste, digo, o sea, eres grande, Señor, eres poderoso, eres exaltado, la luna, miro las estrellas, ¿verdad? Sí, Digo, señor. dice él allí, ¿qué es el hombre para que tengas de nosotros memoria, para que te acuerdes? O sea, al ver eso tan grande y mirarme a mí, lo pequeñito que soy, lo insignificante, digo, ¿cómo sacas tiempo, Dios, para escucharme, para atenderme, para hasta tener tanta paciencia con berrinches que te hago, pero estás ahí pendiente de mí? Ese es el Dios que te ama, que te busque, que ha colocado ese espacio para que te conectes con Él, ¿no, pastor? Sí, señor. No, lo que usted dice, los que hemos podido viajar por Colombia hemos tenido esa experiencia, también en otro lugar, pero ver que a veces nos olvidamos de Dios viendo sus maravillas. Y entonces entra lo mismo de que nosotros podemos saber y tener la seguridad que está Dios que nos creó, pero si no estamos dándonos cuenta del poder de Él hacia nosotros, es donde fallamos en esa relación. El pastor lo decía, ese es el Dios que quiere cuidarte, sanarte y ayudarte, pero la cuestión es, ¿lo estás viendo? ¿Queremos verlo? Veámoslo en la hora de su creación, en la naturaleza, en el arbolito que está al frente de tu casa. Obsérvalo todos los días y te das cuenta de lo maravilloso que es ver a un pajarito hacer un nido y tener sus polluelos, y Dios está al control de eso. Aún quiere estar al control de tu vida. Entonces debemos darnos cuenta de que Dios quiere estar con nosotros. De hecho, pastor, complemento lo que usted dice, ni siquiera hay que salir de casa para ver la obra magnífica, para la grande obra. Nos miramos nosotros como seres humanos, un cuerpo que funciona de una manera impresionante. Todavía la ciencia no ha podido hacer un sistema tan complejo y tan perfecto en funcionamiento como es nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra vista, el tacto, el olfato, la movilidad, todo, ¿no? lo que le acompaña el cuerpo del ser humano. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia en el libro de Salmos ahora sobre, o qué características nos muestra sobre el reinado de Dios y hasta dónde se extiende el dominio de Dios? Eso es lo interesante, de que el dominio, como lo hemos hablado al inicio, se extiende a toda la tierra. El Salmo 97 lo deja claro que es en toda la esplendor de la tierra y aún del universo, porque empezamos a hablar de ya la luna, las estrellas y demás. Pero cuando nosotros vemos esas características de Dios, es juez y es justo y rey. Entonces uno dice, bueno, aquí cómo estamos. Si es nuestro juez, entonces tenemos miedo de que me va a juzgar. Si es el rey, no, pues va a usar de su poder. Pero entonces cuando nosotros vemos esas dos características, ahora que es justo, decimos, bueno, ¿y cómo es justo conmigo? Ahí es donde nosotros tenemos que
ver la seguridad, que es lo que más adelante vamos a ver, de cómo nos estamos relacionando con Él, porque en cada momento podemos relacionarnos con Él, veremos las características de que es justo y bueno, me estoy enredando con esto, pero quiero aclararlo. Es que el asunto de que Él es el juez y es justo es de acuerdo a mi relación con Él, y con eso nosotros podemos tenerlo como el Señor que me reina mi vida. No sé cómo explicarlo, me estoy... ¿cómo lo dijera? Ya. Que nosotros tenemos que dar la seguridad de su regreso, y con eso sabemos que va a ser justo con mis obras. Nosotros podemos hacer obras malas y por eso creemos que como es juez. Si fuéramos aquí en la tierra un juez, si yo hago algo malo, ¿qué hace, pastor? Condena por las acciones Condena. malas que hemos hecho. Pero aquí es donde entra Dios, que no te condena, te dice, te perdono si te arrepientes. Y eso es lo que nos quieren mostrar los salmistas, de que quieres llevarte a una relación tan estrecha con Él, de que aun cuando tú te equivoques, pero si vas a Él como Rey Supremo, como el Señor que gobierna y que te hizo, Él te puede perdonar y te puede dar la vida eterna, que es lo que más anhelamos los seres humanos, de continuar nuestra existencia. Y con esa rectitud y orden de todo en el mundo, es lo que el Señor quiere darnos a nosotros, esa seguridad de que Él es el Señor que reina, como llevaba el título de nuestra lección. Así es, se presenta, por ejemplo, Salmo 97 de algunas características de ese reinado, ¿no?, de Dios. Dice, versículo 1, Jehová reina, regocíjese toda la tierra. O sea, hay razones para estar seguros, contentos, y sabemos que Dios está al control. Nubes de oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de Él. Habla como de ese poder, ¿no?, de esa autoridad cuando Dios se mueve. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Habla de ese portento. Es que cuando llega, dice, aún los montes se deshacen, ¿no?, ante la presencia del Dios. Sí, Señor. Y ahora sí aclaré mis ideas. Qué pena. Pero en el versículo 7, que es lo que yo quería hallar, es avergüéncese, el salmo que está leyendo el pastor, todos los que sirven a imágenes de talla. Y uno se puede decir, bueno, era adorar a otros dioses. ¿A qué Dios tengo yo en mi mente? Y la Biblia lo llevaba, bueno, el pueblo de Israel lo llevaba a esos dioses que hacíamos físicos, pero hoy en día tenemos otros dioses no físicos. Y ni siquiera a veces es el trabajo o el dinero que hemos hablado, sino a veces hasta el mismo concepto de Dios que tenemos. Tenemos el concepto de Dios errado muchas veces. Hay una estadística que hace poquito hicieron sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia adventista, y el 70% de las personas entrevistadas no tenían la seguridad de que Dios era el Señor. Entonces uno queda uno revisando es qué imagen o qué concepto tenemos de Dios, y por eso cuando el pastor hacía la pregunta de qué mostraba quién era el Señor, a veces ese es el concepto que tenemos. ¿Cómo lo tenemos como juez o cómo lo tenemos como rey? Y el concepto que tenemos de Dios es la manera que nosotros vamos a actuar al relacionarnos con Él como el Señor de nuestras vidas. Y en cuanto a su dominio, pastor, que el versículo 9 del Salmo 97 dice, porque tú, Jehová, eres altísimo sobre toda la tierra. O sea, su dominio está sobre todo el planeta Tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. O sea, lo que está diciendo ahí es, no hay poder más grande en la tierra y no existe nadie o ningún Dios. Solamente tú eres el verdadero Dios. Estás por encima de esas deidades que la gente o dioses que la gente se ha inventado, ¿no? Sí, Señor. ¿Iba a mencionar algo? No, Señor, no. Lo que usted decía, los dioses que nos hemos inventado pueden ser cualquiera, pero hoy en día, que estamos en la época de los conceptos, es el concepto de Dios y debemos tenerlo claro. Nosotros hoy ya no vemos a muchas personas adorando a alguien en su casa, sino es el mismo concepto de Dios, y por eso es lo que nos impide poder ver el verdadero carácter de Dios, que es amoroso, tierno, misericordioso para cada uno de nosotros. Y es lo que necesitamos el día de hoy con la lección de que el Señor reina, pero cómo reina en mi vida es en la manera que el concepto que yo tenga correcto o errado de Dios. Así es, pastor. Y hablando de ese concepto errado que podemos tener de Dios, puede llevarnos a ser como soberbios, a ser jactanciosos. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros sobre la arrogancia de algunas personas, esa gente que a veces dice, ¿a dónde está Dios? ¿De qué sirve creer en Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la actitud de esas personas y al final cómo se van a desenvolver las cosas? Sí, Señor, yo hablaba con mi esposa sobre este tema y pusimos una ilustración, ¿no? Porque a veces se entiende más con ilustraciones, es las mamás, y usted lo puso hace un ratico, las mamás, por más de que su hijo la trate mal, no la ayude,
no la quiere a veces, hasta la insulte. ¿Qué hace la mamá por su hijo? Lo que esté a su alcance. Lo que es alcance hasta por su vida ayudarla. la entrega y la arriesga. Y aún así decimos que qué niños tan necios. Esos muchachos son muy necios, esos hijos son necios de esa señora. A veces nosotros somos parecidos al Señor, a eso, a esos niños. Dios quiere ayudarnos, quiere colaborarnos, rescatarnos, hacernos la vida más fácil, porque a veces nos la complicamos, como dijo el sabio Salomón. Pero nos vemos tan necios al no reconocer nuestro lugar al lado de Dios. Y por eso queremos estar por encima de Dios. Y al hacernos querer estar por encima de Dios, nos empezamos a jactar y a colocarnos como es que yo soy más y puedo hacerlo sin Dios. Yo quiero contarle una experiencia que colporté. Yo, mis vacaciones en la universidad, colporté todas las vacaciones, sigo colportando de vez en cuando. Aclaremos la palabra colportar para la gente que nos ve. Colportar es ir a llevar el mensaje por medio de la página impresa. Se venden libros, ¿cierto? Diferentes temas. Y en esos libros la gente encuentra el mensaje de esperanza. Sí, señor. Y cuando fue a hacer eso, una vez viajando a un lugar de Colombia, iba jactancioso. Yo sabía que iba así porque el Señor me lo hizo ver. Había quedado en la campaña pasada, había quedado con las mejores ventas, había recibido un premio, un reconocimiento, y esa campaña me fui pensando en eso, no, eso me va a ir bien, yo voy a estar así, eso llevaba dinero suficiente para los gastos, no, iba súper bien. Pero viajando para ese lugar me robaron y quedé con 100 pesos en el bolsillo. Y cuando estaba allá dije, Señor, ¿sí ves? Yo estaba ahora confiando, jactándome que yo era el mejor, y olvidé de que esta obra es tuya. Olvidé de que las bendiciones las das tú. Olvidé que el que me ayudaba a cumplir los sueños eras tú. Y a veces nos pasa con eso. Pero lo que el pastor decía, ¿y qué va a pasar con los que siguen siendo necios? Pues el Señor es justo, como habíamos hablado anteriormente, y como juez va a dar un veredicto. Y el veredicto va de acuerdo a cómo lo reconocemos a Él como nuestro juez, salvador y redentor, o como nuestro juez que nos dirá, te voy a dar lo que tú quieres, porque esa es la justicia de Dios. De hecho, el versículo 4 del Salmo 75, hablando de eso, nos dice: dije a los insensatos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida. O sea, creo que es un consejo para muchos a veces que caemos en el orgullo. Versículo 6 dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Cierto? Sí, Señor. Ahí es que es donde vamos a estar. Todos de acuerdo, como le decía desde el inicio, de la relación que teníamos, o lo que el salmista estaba dejando claro en el resto de los salmos, es que él clama para que Dios juzgue al mundo, porque ya se da cuenta y nos ha demostrado que Dios es justo. Pero cuando clama que Dios juzgue al mundo, sabe que ese juicio de Dios es para bien de Él mismo como persona. Entonces, ¿cómo estamos nosotros preparados para ese juicio? Esa es la pregunta que queremos hacernos, pastor. Así es. Y pastor, encuentro un hilo conductor en el libro de Salmos, y creo que en toda la Biblia, y es la ley de Dios. ¿Cómo se nos presenta ese hilo conductor aquí en el libro de Salmos? Porque es tan relevante, era para ellos y lo es para nosotros hoy. Sí, señor. Toda la Biblia, el hilo conductor es la ley de Dios y la salvación del ser humano. Todo siempre va girando en tener la seguridad de la salvación. Algo que caracterizaba al apóstol Pablo, que viendo en todos los salmos siempre se me viene a la mente el Pablo, porque él, aún con todas las cosas que le pasaba, haciendo la voluntad de Dios, seguía confiando en la seguridad de Dios. Nosotros a veces dudamos de la seguridad de nuestra salvación por pequeñas cositas, porque decimos que estamos bien y nos pasa algo, entonces no, Dios está bravo conmigo. Y ahí empieza el concepto de cuál es el Dios, o cómo es el concepto de Dios que tengo yo. Porque nosotros vemos que la lección nos traía ejemplos, ¿cierto? De Moisés, de José en Egipto, de que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero aún así les pasaban cosas que uno no entiende, uno no entendería. Y es la frase o la pregunta sin respuesta, ¿no? Eso, la pregunta que muchos nos hacemos: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero cuando nosotros analizamos eso y volvemos a que el Señor es el Rey, nuestro Señor, y que nos reina y que nos cuida, esa seguridad nos va a dar ese propósito para nuestra vida. Que Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y ese propósito es vivir por la eternidad. Es un propósito bonito que Él quiere y que quiere guiar a través de toda la Biblia, nos lo muestra. Que es que si Él se acuerda siempre del pacto que hizo para salvar a
a nosotros y es sí, siempre se acuerda y nos está buscando en cada momento. Y los Salmos 94, 12 y 13, cuando nosotros lo leemos, los invito a que lo leamos, nos va dejando que no siempre todo sale bien, pero todo es con un propósito. Así es. Y de hecho el Salmo capítulo 19, en relación a esto nos dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios creó el universo, Dios te creó a ti, creó todo lo que existe, sabe cómo funciona y por eso da unos consejos, da unas leyes, da unas directrices y lo mejor que podemos hacer nosotros es escucharlo y es obedecerlo, porque solo entrando en armonía con la voluntad del que nos creó, del que sabe lo que es mejor para nosotros, realmente nuestra vida estará completa, estará segura, será feliz. Por eso, repito, ese texto me encanta como lo dice. La ley de Jehová es perfecta, es perfecta. No dice que es buena solamente, no dice que no, es perfecta, convierte el alma, o sea, nos transforma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo quiero invitarte para que todos nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones de Dios en su ley. Y al guardar la ley de Dios, al obedecerlo, le estamos también demostrando que Él es rey. Le estamos diciendo, sí, señor, reina, no solamente con palabras, sino con acciones. ¿Pasó algún pensamiento para cerrar? Paso, sí, tenía una frase, pero es bueno, está en la lección, ustedes la pueden leer. Es Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. Y cuando Dios garantiza eso, tenga la seguridad que va a ocurrir. Todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir en las Sagradas Escrituras sucedió. Y todo se va, o esa seguridad, es esa relación que usted puede tener con Él. Y Dios es Dios. Y Dios es creador. Y uno de mis versículos favoritos, que es Isaías 55:11, yo lo escribí aquí en la lección para terminar, era porque Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Siempre me ha gustado ese versículo porque nosotros queremos obligar a Dios a hacer cosas o que pensamos en nuestra idea de Dios que Él va a hacer cosas, pero cuando nosotros leemos al profeta, a nuestro escritor Isaías, él dice, Dios hará lo que Él quiera cuando Él quiera. Y si nosotros confiamos en que Dios es creador, Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte y Dios quiere darte la vida eterna. Solamente es aceptarla. Pastor, gracias por habernos acompañado, muy amable por sacar su tiempo. Y si le parece, vamos a orar para finalizar. Claro. Oremos. Buen Dios, gracias. Gracias porque nos recuerdas que en un mundo donde para el ser humano se volvió casi todo incierto, hay un Dios que nos llena de seguridad. Es el Dios que ha creado todo, que lo sostiene y que está al control. Que aunque muchas veces, por algunas circunstancias, algunas personas pueden llegar a creer que ya Dios se olvidó o que Dios no puede, Dios muchas veces, como lo acaba de decir el pastor, Dios siempre puede. Lo que es imposible para los hombres siempre será posible para Dios. Y en tu palabra nos dejas consejos de cómo vivir en santidad, en relación contigo. Has dejado una ley para mantenernos en armonía contigo. Guiados por ti, será la única forma en que llegaremos a nuestro destino final, al destino feliz que será la eternidad contigo. Pero aún antes de llegar a ese destino nos permitirás gozar de tranquilidad y seguridad en este mundo. Padre bendito, queremos pedirte que nos permitas experimentar tu reinado en nuestra vida. Que nos sigas enseñando para darte ese primer lugar en nuestra existencia. Grandes y maravillosas son tus obras, perfecto eres, perfecta es tu ley. Queremos gozarnos en esas bendiciones. Que tu paz, tu amor, tu bendición esté acompañando a cada persona que nos ve y nos escucha, donde quiera que se encuentre. Que tu ley pueda ser una gran bendición para ellos también. Bendice al pastor Jonathan, a su familia, a su ministerio. Nos dejamos en tus manos de amor, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Amén. Un abrazo grande, Dios les bendiga, les guarde y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.